Gracias, Nole. Muy buenos días a la teleaudiencia. Estamos con la distinguida profesional, la doctora Jacqueline Morales, y vamos a hablar de la artrosis de rodilla. Y leyendo mucha información en el fin de semana, uno se entera de que después en el mundo, escuchen bien, después de las enfermedades cardiovasculares y después del cáncer, la patología que se da de forma más frecuente es la artrosis de rodilla. Y de eso nos viene a hablar nuestra invitada, experta en estos temas, en medicina regenerativa, con células madre. Pero inicialmente, doctora, ¿qué es la artrosis de rodilla? Bien, la artrosis de rodilla es un proceso lento, muchas veces silencioso, que empieza a partir de cuando dejamos de crecer. 25 años dejamos de crecer y ahí empieza el desgaste silencioso a nivel articular. Primero se desgasta la sinovial, empieza una inflamación de la sinovial, ahí pasa silente, después pasa a lo que nosotros decimos un grado 1, en donde ya empieza una inflamación, coadyuvando el cartílago, destruyendo paulatino, ahí grado 3, grado 2, perdón, en donde el cartílago ya se hace con menos capacidad, se empieza a deshidratar el cartílago, empieza a bajar la cantidad de cartílago que tenemos en la articulación y empieza el desgaste del hueso subcondral. Y luego el grado 3, en donde ya tenemos geodas, modificaciones del hueso subcondral, una sinovitis mucho más importante. Y luego el último paso, que al que no queremos llegar, que es al grado 4, que es cuando se produce, ¿verdad?, el deterioro y en donde el boxeo, ese boxeador de la articulación, en donde nosotros tratamos de ganarle con fármacos, con medicina, ya no podemos y le tenemos que dar paso al ortopedista. Y hay que llegar a la prótesis, ¿no? Y hay que llegar a la prótesis. En el grado 4, ahora con el profesor que venimos a estudiar ahora hace poquito tiempo, que llegamos del exterior, conjuntamente esto, él lo trata de manejar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay muchas causas de comorbilidad cuando nosotros intervenimos una artrosis de rodilla. Están los factores cardiovasculares, la edad. Todo eso influye y muchas veces el paciente no se quiere operar porque el familiar se le enfermó, porque se murió intraoperatorio, porque tuvo una trombosis. Entonces el profesor nos decía que igual nosotros tenemos que ofrecerle células madre en ese caso como paliativo. Doctora, usted trabaja y es un referente en nuestro país de la medicina regenerativa. ¿Qué puede hacer esta medicina respecto a una artrosis? Puntualmente estamos hablando de la rodilla, ¿no? Bien, primero hay que hacer una buena historia clínica y estadificar al paciente. Lo que venimos ahora del exterior es con la cabeza apuntando a hacer un buen estudio y ver si ese paciente tiene una historia familiar importante. Entonces tratar de tomar al paciente en una artrosis estadio 0. El profesor nos decía, hay que hacer resonancias para estadificar. Nosotros estamos en un tercermundista, yo le decía, acá nos manejamos con radiografías y en último caso resonancia magnética. Bueno, lo ideal es una resonancia magnética, pero en el estadio 0, nosotros, si logramos que solamente haya una inflamación de la sinovial, en donde nosotros lo podamos detectar con rayos X, con resonancia magnética, ya a esa paciente le aseguramos que no va a tener problema de esa cascada articular que destruye la articulación y que lo puede llevar en poco tiempo, Juan Carlos, porque cada vez entran más pacientes más jóvenes al quirófano para hacerse recambio articular. Es impresionante la alta incidencia que tiene la osteoartritis de rodilla en el mundo. ¿Y por qué será que a temprana edad ya se da, digamos, la artrosis de rodilla? Bien, por los cambios, ¿verdad? Los cambios estructurales de nuestra vida ha hecho que las articulaciones se destruyan, el sobrepeso, el sedentarismo. Acordémonos que 1 kilo incide sobre 7 de la rodilla, 1 kilo. Es decir, la obesidad, los factores genéticos, la edad. Después de los 50 años tenemos una alta incidencia, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tener claro que tenemos que atrapar al paciente que tiene problemas de rodilla antes de los 50. ¿Por qué, Juan Carlos? Porque lo que traemos del exterior es justamente eso, que el profesor nos dijo, que hay que tratar de hacer células madre antes de los 60 años, porque la capacidad regenerativa de las células madres caen tórpidamente después de los 60. ¿Cuál es la clave del tratamiento en base a células madre
del propio paciente, doctora? Bien, nosotros tratamos de primero usar plasma rico en plaquetas. Plasma rico en plaquetas, primera etapa. Primera etapa, grado 0, estadio 1, hasta estadio 2. En estadio 3, donde ya aparece esa remodelación ósea, osteofitos, geodas, alteración del cartílago, ahí ya tenemos que entrar con células madre y otras sustancias que hemos traído del exterior, gracias al profesor Castellano como referente en el número 1 en el mundo en rodilla, nuevas sustancias y nuevas aparatología en la cual nos permite entrar en la articulación con sustancias que afectan ese cartílago aumentando los factores de crecimiento. Es un procedimiento invasivo, doctora. Es un procedimiento, el de las células madre, que lleva mucho tiempo. Es relativamente, cualquiera de los dos es ambulatorio, Juan Es Carlos. ambulatorio. Tanto el plasma rico como las células madre. El plasma rico se puede hacer en el consultorio con las medidas asépticas correspondientes, pero las células madre que usamos, tanto de las células madre de la médula ósea como de las células grasas, lo tenemos que hacer en bloque quirúrgico. En bloque quirúrgico. Sí, eso requiere bloque quirúrgico. Me dice la producción que ya hay teleaudiencia súper interesada en el tema y nos están preguntando, y te lo traslado, digamos, si esto tiene un costo considerable o no. Obviamente el plasma rico en plaquetas o hacerlo la terapia con células madre. Perfecto. Bien, nosotros acá en Uruguay tratamos en lo posible de bajar los mínimos de los costos. Los que trabajamos siempre son con kit importado y no es lo mismo hacer un plasma rico en lo que podemos hacerlo en nuestro consultorio que instrumentarlo en un bloque quirúrgico con un cirujano plástico, ¿verdad? Que haga la extracción. Es decir, los costos son diferentes. Pero sí es accesible, porque si nosotros ponemos... Es accesible. Costo-beneficio, los pacientes todos piensan, sí, bueno, no es lo mismo que ir a una extracción de un implante, para ponerse un implante, no es el mismo costo. Pero si nosotros vamos a pensar que vamos a salvar una rodilla de un paciente de 30 años... Pero por favor... No pensamos en los costos. Con toda la vida por delante, por ejemplo. Por supuesto. Pero 30, 40, 50, la edad que sea. Pero claro, y más en los pacientes que sabemos que solamente dura 10 años la prótesis, quizás un poquito más, si el paciente se cuida, si no... Pero lo que pasa es que el uruguayo no es cuidadoso. No es cuidadoso ni con su cuerpo ni con su dieta. Tú lo sabes bien, Juan Carlos. Es una de las campañas de calidad de vida de toda la vida. Prevención. Exacto, y a eso apuntamos. Adelantarnos a que llegue la enfermedad, o por lo menos tomarla en un estadio 0 o estadio 1, como tú señalabas. Doctora Jacqueline Morales, 1.000.000 de gracias. Gracias a realmente por tu presencia esta mañana y por traernos tantas novedades respecto al abordaje terapéutico de una patología tan común como es la artrosis rodilla. Te tenemos en cualquier momento aquí en Desayunos. Un placer. Nosotros nos vamos a la pausa y de inmediato continúa Desayunos Informales. Para ese